Un hombre muerto dejó un testamento que cambiaría todo para siempre. Su última voluntad no era sobre dinero ni propiedades, sino sobre forjar un destino que uniría dos vidas en un matrimonio obligatorio. Ella era la hermosa llave para asegurar un imperio familiar, él era el guardián implacable elegido para proteger ese legado a toda costa. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que ese frío contrato, firmado con amargo desprecio y un orgullo herido, estaba a punto de desatar un verdadero infierno de pasión, celos incontrolables y un amor ardiente. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El aire en la opulenta oficina del abogado Méndez era pesado, cargado con el silencio de un duelo reciente y la tensión de lo desconocido. Damián Valdés, con sus 35 años, era un hombre esculpido por la ambición y la disciplina. Su traje, de un corte impecable y un costo que alimentaría a una familia por un año, parecía una segunda piel, una armadura contra el mundo. Miraba por el ventanal del piso 50, observando la ciudad que había conquistado, pero su mente no estaba en los negocios que fluían bajo sus pies, sino en el hombre que lo había hecho posible todo, Ricardo de la Torre. Su mentor, su figura paterna, ahora reducido a cenizas y un montón de papeles sobre un escritorio de caoba. A su lado, sentada en una silla de cuero que parecía demasiado grande para ella, estaba Elena. A sus 23 años, Elena de la Torre era la encarnación de una belleza delicada pero resistente. Su vestido negro, sencillo y elegante, no lograba ocultar la chispa de vitalidad en sus ojos color miel, aunque ahora estuvieran nublados por el dolor de la pérdida de su padre. Damián la había visto crecer desde la distancia, la niña que corría por los jardines de la mansión de Ricardo, convertida ahora en una mujer cuya presencia, para su irritación, le provocaba una extraña punzada de conciencia. Una atracción que catalogaba como una peligrosa distracción. El abogado, un hombre mayor de gestos pausados, se aclaró la garganta, rompiendo el tenso silencio. Bueno, si estamos todos listos, comenzó, sus ojos moviéndose de Damián a Elena. Ricardo fue muy específico en sus instrucciones. Quería que ambos estuvieran presentes para esta parte final de la lectura. Damián se giró, su rostro una máscara de fría profesionalidad. Proceda, Méndez. Tengo una junta en 1 hora. Su voz era grave, cortante, el tono de un hombre acostumbrado a dar órdenes y a que se cumplan sin demora. Elena se estremeció ligeramente ante su frialdad. Siempre había visto a Damián como la sombra poderosa detrás de su padre, un hombre brillante pero distante, casi inaccesible. Ahora, sin la cálida presencia de Ricardo como puente entre ellos, la distancia se sentía como un abismo helado. Méndez desdobló el último folio del testamento. Dejo la totalidad de mi patrimonio, incluyendo mi participación mayoritaria en De la Torre Holdings, y todas mis propiedades, a mi protegido y el hombre que considero un hijo, Damián Valdés, leyó en voz alta. Damián asintió, una leve inclinación de cabeza. Era lo esperado. Llevaba años dirigiendo la empresa en la práctica, era la sucesión lógica. Pero el abogado continuó. Sin embargo, esta herencia está sujeta a una única e inquebrantable condición. Una pausa dramática se instaló en la sala. Los ojos de Damián se entrecerraron. Odiaba las sorpresas. Para que Damián Valdés pueda tomar posesión legal y permanente de mi patrimonio, prosiguió Méndez, deberá contraer matrimonio con mi amada hija, Elena de la Torre. En un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha de esta lectura. El mundo de Elena se inclinó bruscamente. Un jadeo ahogado escapó de sus labios. Miró a Damián, esperando ver la misma conmoción, pero lo que encontró fue un destello de furia helada en sus ojos grises como el acero. ¿Qué clase de broma es esta?, espetó Damián, su voz un gruñido bajo y peligroso. Se levantó de su asiento, acercándose a la mesa y mirando al abogado como si fuera el responsable. Ricardo sabía cómo pienso. Él sabía que yo jamás me mezclaría, que los negocios y los sentimientos son como el agua y el aceite. La implicación era clara y cortante. Elena era el sentimiento, el estorbo.
El rostro de Elena se tiñó de un rojo de humillación y rabia. ¿Y yo qué soy? Una propiedad más que se incluye en el trato, dijo, su voz temblando pero firme. Se puso de pie para encararlo, para no sentirse tan pequeña bajo su imponente estatura. Y mi padre no pudo haberme hecho esto. No pudo venderme como si fuera un activo de su empresa. Méndez levantó una mano para calmar los ánimos. Hay más. Por favor, siéntense. Con renuencia, ambos obedecieron, pero la tensión entre ellos era ahora un campo de batalla eléctrico. La cláusula especifica, continuó el abogado, mirando sus notas, que el matrimonio debe durar un mínimo de 5 años. Si el matrimonio no se lleva a cabo en el plazo estipulado, o si se disuelve antes de los 5 años, todo el patrimonio será transferido inmediatamente a la Fundación para la Conservación del Amazonas. Y Damián no recibirá absolutamente nada. Ricardo fue muy claro en que la única alternativa era esa. Ni un centavo para ninguno de los dos si no cumplen. Damián se pasó una mano por el cabello oscuro. Era una trampa perfecta, una jaula de oro construida por el único hombre al que había respetado. Sabía por qué Ricardo lo había hecho. Su mentor siempre le había reprochado su soledad, su incapacidad para conectar con alguien, su obsesión por el trabajo. Él cree que esto me humanizará, pensó con amargura, que me obligará a tener una vida. Pero lo que más le enfurecía era la sensación de ser manipulado, de perder el control. Y la fuente de esa pérdida de control estaba ahora mirándolo con ojos heridos y desafiantes. Miró a Elena. La vio allí, vulnerable pero orgullosa, la curva de su cuello, el temblor de sus labios, y sintió esa maldita atracción de nuevo, un calor que se extendió por su pecho y que odió con todas sus fuerzas. Era una debilidad. Y Damián Valdés no tenía debilidades. Su orgullo, esa armadura que lo había llevado a la cima, le gritaba que rechazara el acuerdo, que demostrara que no necesitaba la fortuna de Ricardo. Pero la lógica de los negocios era más fuerte. Su principal rival, Ignacio Torres, llevaba meses intentando una adquisición hostil. Sin las acciones de Ricardo, de la Torre Holdings, sería vulnerable. Perdería no solo el dinero, sino el legado que había jurado proteger. Perdería el juego. Y Damián Valdés nunca perdía. Tomó una decisión en ese instante. Fría, calculadora, brutal. Se giró hacia Elena, su rostro de nuevo una máscara impenetrable de hielo. Señorita de la Torre, dijo, su voz desprovista de cualquier emoción. Parece que no tenemos opción. Esto será una transacción de negocios, un contrato. Usted obtendrá la seguridad financiera y el estilo de vida al que está acostumbrada. Yo obtendré el control de la compañía que he construido con mis propias manos. Serán 5 años de su vida. Es un precio pequeño a pagar por la comodidad perpetua. Cada palabra era una bofetada. Elena sintió como si el aire le fuera succionado de los pulmones. ¿Un precio pequeño? ¿Usted cree que atar mi vida a un hombre que me desprecia es un precio pequeño?, replicó, la incredulidad tiñendo su voz. Damián se encogió de hombros, un gesto deliberadamente cruel. Yo no la desprecio, señorita. Para despreciar a alguien, primero hay que sentir algo por esa persona. Y yo no siento absolutamente nada. Usted es, para mí, una cláusula en un contrato. Nada más. Y espero que usted me vea de la misma forma. Se giró hacia el abogado. Méndez, inicie los preparativos para la boda. La quiero simple, rápida y discreta. Y redacte un acuerdo prenupcial que especifique claramente los términos de esta fusión. Sin una segunda mirada a Elena, salió de la oficina, dejando tras de sí un silencio más pesado y doloroso que antes. Elena se quedó allí, temblando, sintiéndose como la pieza más insignificante en el tablero de ajedrez de un juego que Damián Valdés estaba decidido a ganar, sin importar el costo humano. Su padre la había puesto en las manos de un hombre cuyo corazón parecía hecho de piedra, y ella no sabía si podría sobrevivir a los 5 años de invierno que se cernían sobre su vida. Unas horas más tarde, el chofer de Damián la llevó de regreso a la mansión que ahora se sentía extraña y vacía sin su padre. Era una propiedad inmensa, elegante y moderna, un testamento del gusto de Ricardo,
pero ahora, bajo la inminente sombra de Damián, se sentía como una prisión de cristal y mármol. Al entrar, lo encontró esperándola en el gran salón. Estaba de pie junto a la chimenea apagada, una copa de whisky en la mano, la viva imagen del poder y el control. Necesitamos establecer algunas reglas, dijo sin preámbulos, su voz resonando en el vasto espacio. Elena dejó su bolso sobre una mesa, el pequeño sonido fue una afrenta al silencio sepulcral. Cruzó los brazos, adoptando una postura defensiva. ¿Más reglas? ¿No le basta con la del testamento? Damián ignoró su sarcasmo. Reglas para nuestra convivencia. Para que estos 5 años sean tolerables. Dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal. El sutil aroma de su loción cara y del whisky la envolvió, y a pesar de su enojo, su corazón dio un vuelco involuntario. Era exasperantemente atractivo. Regla número 1, continuó él, su voz bajando a un murmullo grave que le erizó la piel. Viviremos en esta casa, pero como extraños. Ocuparás el ala este. La tuya. Yo ocuparé el ala oeste. La mía. No cruzarás a mi espacio, y yo no cruzaré al tuyo, a menos que sea estrictamente necesario. Elena levantó la barbilla. No tenía ninguna intención de explorar sus aposentos, se lo aseguro. Una sonrisa torcida, desprovista de humor, jugó en los labios de Damián. Bien. Regla número 2. En público, mantendremos las apariencias. Seremos el señor y la señora Valdés, un matrimonio de conveniencia, quizás, pero unido. Me tomarás del brazo si es necesario, sonreirás a mis socios y fingirás que mi compañía no te resulta repulsiva. La que me resulta repulsiva es su arrogancia, no su compañía, espetó ella. Él dio otro paso, acortando la distancia entre ellos hasta que casi se tocaban. Elena tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Fue un error. Su proximidad era abrumadora, una fuerza de la naturaleza. Y regla número 3, susurró, y sus ojos grises bajaron a los labios de ella por un instante fugaz, un movimiento tan rápido que ella casi pensó que lo había imaginado. Y la más importante. No hay contacto. No hay intimidad. No hay, nada. Lo que sea que imagines que sucede entre un esposo y una esposa, olvídalo. Este matrimonio es de papel, y así se quedará. ¿Está claro? Para enfatizar su punto, levantó la mano y su dedo rozó su mejilla, un toque tan ligero como el ala de una mariposa, pero que envió una descarga eléctrica a través de todo el cuerpo de Elena. Ella se quedó sin aliento. Damián retiró la mano como si se hubiera quemado, una expresión de autodesprecio cruzando su rostro. Era una reacción involuntaria, una traición de su propio cuerpo, y lo odiaba. Para compensar, su voz se volvió aún más dura, más cruel. ¿Crees que esto es un juego, Elena? ¿Crees que puedes llegar aquí, con tus ojos de niña asustada, y despertar algo en mí? No te halagues. Eres el precio que tengo que pagar por mantener el control del imperio de tu padre. Un impuesto. Una carga necesaria. Las palabras la hirieron profundamente, pero la extraña contradicción entre su toque y su tono la confundió aún más. Vio una lucha en sus ojos, una batalla que no entendía. Y eso le dio un ápice de fuerza. Entiendo sus reglas perfectamente, señor Valdés, dijo, su voz sorprendentemente firme. Y yo tengo una para usted. Puede controlar mis finanzas, mi apellido y mi presencia en sus eventos sociales. Pero no controla mi mente ni mi espíritu. No intentaré cruzar a su ala de la casa, y le pido que usted no intente invadir la única cosa que me queda, mi propia paz. Haré mi papel en esta farsa, pero no espere que me doblegue ante usted. Damián la observó por un largo momento, su mandíbula apretada. Una parte de él, una parte que despreciaba, sentía una punzada de admiración por su desafío. Era más fuerte de lo que aparentaba. Pero esa admiración era peligrosa. Era un sentimiento, y los sentimientos eran la antítesis de su existencia. Bien, dijo finalmente, dando un paso atrás y restableciendo la distancia segura. Parece que nos entendemos. La servidumbre te mostrará tus habitaciones.
La boda será el próximo viernes. Prepárate. Se dio la vuelta y se alejó, dejándola sola en el enorme y silencioso salón. Elena exhaló el aire que no sabía que estaba conteniendo, su cuerpo temblando. Acababa de firmar un pacto con un demonio de ojos de acero y orgullo inquebrantable. Un demonio que, por un instante, la había tocado como si estuviera tocando fuego. La guerra había comenzado, y ni siquiera sabía si tenía las armas para luchar. Los días siguientes fueron una tortura de preparativos fríos y distantes. Damián se comunicaba con ella a través de su asistenta, una mujer eficiente y tan carente de emociones como su jefe. Le enviaron modistas y diseñadores, no para que eligiera un vestido de novia que amara, sino para que seleccionara una prenda adecuada para una ceremonia que no sería más que una firma en un registro civil. Con Méndez y la asistenta de Damián como únicos testigos. Elena eligió el vestido más simple y menos nupcial que pudo encontrar, un elegante vestido de seda color marfil que le llegaba hasta las rodillas. No quería fingir que era una novia feliz. Durante uno de los pocos encuentros que tuvieron antes del fatídico día, Damián la encontró en la biblioteca de la mansión, un lugar que había sido el santuario de su padre. Ella estaba mirando un viejo álbum de fotos, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Él se detuvo en la puerta, invisible para ella. Vio su dolor, su soledad, y por un momento, la muralla de hielo alrededor de su corazón se agrietó. Recordó a Ricardo enseñándole a jugar al ajedrez en esa misma biblioteca, hablándole de sus sueños para la empresa y para su hija. Cuídala por mí, Damián. El mundo de los negocios es un mar de tiburones. Ella es demasiado buena para eso, le había dicho Ricardo una vez. Y ahora, aquí estaba él, a punto de casarse con ella como parte de un trato, convirtiéndose en el mismo tiburón del que Ricardo quería protegerla. El autodesprecio lo invadió. ¿En qué se había convertido? Pero entonces ella levantó la vista y lo vio. Sus ojos se encontraron, y él vio su vulnerabilidad, su belleza manchada de lágrimas, y su instinto de protección, enterrado bajo capas de orgullo, luchó por salir. Lo aplastó sin piedad. Empacar tus sentimentalismos no estaba en la agenda de hoy, dijo con frialdad. Mañana te conviertes en la señora Valdés. Espero que actúes como tal. Elena cerró el álbum de golpe, limpiándose las lágrimas con rabia. Actuaré como lo que soy, una prisionera en su castillo. ¿Es eso lo que quiere oír? Lo que quiero es que cumplas tu parte del trato sin causar problemas, replicó él, acercándose. ¿De verdad me odia tanto?, susurró ella, la pregunta escapando de sus labios antes de que pudiera detenerla. ¿Odia tanto a mi padre por haberle hecho esto? Damián se detuvo a pocos centímetros de ella. El aroma a vainilla de su perfume lo golpeó, y sus puños se apretaron a sus costados. Quería decirle la verdad. Quería decirle que no la odiaba, que de hecho, la deseaba de una manera que lo aterraba. Que su presencia en la casa era un tormento constante, un recordatorio de la humanidad que había sacrificado por el éxito. Que cuando la veía la posibilidad de una vida diferente, una vida que había decidido que no era para él. Pero su orgullo era un muro demasiado alto. Yo no odio, dijo, su voz un témpano de hielo. Odiar es una emoción. Y como ya te dije, yo no me permito esas distracciones. Eres un inconveniente, Elena. Uno muy costoso. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Salió de la biblioteca, su propia mentira resonando en sus oídos. En la soledad de su despacho, se sirvió otro whisky, el líquido ámbar no hizo nada para apagar el fuego que sentía por dentro. Odiaba el control que ella comenzaba a tener sobre él sin siquiera intentarlo. Y se juró a sí mismo que nunca, jamás, se lo demostraría. La aplastaría antes de dejar que viera cualquier grieta en su armadura. La boda fue tan impersonal y fría como él había prometido. Tuvo lugar en una pequeña sala del juzgado, un espacio beige y anónimo. Elena pronunció sus votos con una voz apenas audible, sus ojos fijos en un punto en la pared detrás de Damián. Él, por su parte, los dijo con una claridad rotunda y empresarial, como si estuviera cerrando una adquisición. El anillo que deslizó en su dedo era pesado, una banda de platino con un diamante de un tamaño obsceno.
Se sentía como un grillete. De vuelta en la mansión, un silencio incómodo cayó entre ellos. La cena será servida en 1 hora, dijo él, aflojando el nudo de su corbata. Supongo que debemos cenar juntos esta noche. Para marcar la ocasión. La idea de sentarse frente a él en una mesa de comedor de 20 puestos, fingiendo una normalidad que no existía, hizo que el estómago de Elena se revolviera. No tengo hambre, mintió. Creo que me retiraré a mi habitación. Se dio la vuelta para irse, pero la voz de Damián la detuvo. Elena. Ella se detuvo pero no se giró. A pesar de las circunstancias, felicidades, señora Valdés. El uso de su nuevo nombre fue como un golpe físico. Se sentía borrada, su identidad absorbida por la de él. Sin responder, caminó por el largo pasillo hacia el ala este, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Esa noche, en su enorme y solitaria cama, Elena lloró. Lloró por su padre, por la vida que había perdido y por el futuro que se extendía ante ella como un desierto. Mientras tanto, en el otro extremo de la mansión, Damián estaba de pie en el balcón de su habitación, mirando la oscuridad. Podía sentir la presencia de ella en la casa, una energía sutil que lo alteraba todo. Era como una nota discordante en la sinfonía perfectamente controlada de su vida. Pensó en ella, sola en su habitación. La imaginó con el pelo suelto sobre las almohadas, su cuerpo delicado bajo las sábanas de seda. Una ola de deseo, tan potente que lo dejó sin aliento, lo recorrió. Apretó la barandilla de mármol, sus nudillos blancos por la presión. Control, se recordó a sí mismo. Es solo físico. No significa nada. Pero sabía que se estaba mintiendo. No era solo físico. Era la forma en que lo desafiaba, la fuerza en su mirada, la vulnerabilidad que luchaba por ocultar. Todo en ella lo llamaba. Y eso lo convertía en la mujer más peligrosa del mundo. Las semanas se convirtieron en un mes. La vida en la mansión Valdés se asentó en una rutina gélida. Desayunaban en silencio en extremos opuestos de la larga mesa. Se cruzaban en los pasillos e intercambiaban inclinaciones de cabeza como educados extraños. Damián se sumergió en el trabajo con una ferocidad renovada, llegando tarde y saliendo temprano, usando su imperio como un escudo para mantenerla a distancia. Elena, por su parte, comenzó a labrarse una vida dentro de su jaula de oro. Convirtió una de las salas de estar del ala este en un estudio de arte improvisado. Pintar siempre había sido su pasión, el único lugar donde podía ser verdaderamente libre. Los lienzos se llenaron de colores vibrantes, de paisajes oníricos y de retratos abstractos que reflejaban la tormenta de emociones que sentía por dentro. Un día, mientras estaba profundamente concentrada en una nueva pieza, con pintura manchando sus mejillas y su ropa vieja, escuchó un carraspeo en la puerta. Se giró, sorprendida, para encontrar a Damián de pie allí, observándola. Era la primera vez que se aventuraba en su ala de la casa. Él miró los lienzos esparcidos por la habitación, sus ojos grises analizando cada trazo. ¿Qué es esto?, preguntó, su tono neutro, pero con un matiz de curiosidad que no pudo ocultar. Es mi estudio, respondió Elena, sintiéndose extrañamente expuesta. Es donde, respiro. Él caminó lentamente hacia el caballete donde descansaba su última obra, un paisaje marino turbulento bajo un cielo amenazador. Lo estudió durante un largo momento. Tienes talento, dijo finalmente, la afirmación sonando casi a regañadientes. Gracias, susurró Elena, sorprendida por el cumplido, por pequeño que fuera. Damián se giró para mirarla, realmente mirarla. Vio las manchas de pintura, el cabello recogido en un moño desordenado, y la pasión en sus ojos al hablar de su arte. Por un instante, no vio a la cláusula del contrato, vio a Elena. Una mujer vibrante, talentosa y llena de vida, atrapada en su mundo monocromático. El impulso de acercarse, de limpiar una mancha de pintura azul de su pómulo, fue casi irresistible. Luchó contra él, su rostro volviéndose una máscara de frialdad una vez más. El evento anual de caridad de la empresa es el sábado, dijo abruptamente, el cambio de tema fue como un latigazo. Es el evento social más importante del año. Tendrás que asistir.
Mi asistenta te enviará los detalles. Usa algo apropiado. La palabra apropiado colgó en el aire, un recordatorio de su papel, ser un accesorio perfecto para el gran Damián Valdés. El breve momento de conexión se hizo añicos. Por supuesto, respondió ella, su voz plana. Haré mi papel. Él asintió bruscamente y se fue, dejando a Elena con un extraño sentimiento de pérdida por algo que nunca había tenido. La noche del evento, Elena se miró al espejo. El vestido que la estilista de Damián había elegido era una obra de arte, un vestido de satén color esmeralda que se adhería a sus curvas y dejaba su espalda al descubierto. Su cabello estaba recogido en un elegante moño, y las joyas que le habían prestado brillaban fríamente en su cuello y muñecas. Se veía como la esposa de un millonario. Se sentía como una muñeca bellamente vestida. Cuando bajó las escaleras, Damián la estaba esperando al pie. Llevaba un smoking negro que le sentaba a la perfección. Cuando sus ojos se posaron en ella, vio algo en ellos que nunca antes había visto, una llama de pura, ardiente, apreciación. Se quedó sin palabras por un segundo, su compostura habitual rota. Elena sintió un rubor subir por su cuello. Él se aclaró la garganta, la máscara de indiferencia volviendo a su lugar, pero la grieta había sido visible. Estás presentable, dijo, la palabra inadecuada para la mirada que le había dado. Vamos, no quiero llegar tarde. En el coche, el silencio entre ellos era diferente. No era hostil, era cargado. Elena podía sentir sus ojos sobre ella, aunque él mirara por la ventanilla. El salón de baile del hotel estaba abarrotado de la élite de la ciudad. Las cámaras destellaron cuando entraron. Damián, como por instinto, colocó una mano en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo y público. Su toque, incluso a través de la tela del vestido, la quemó. La guió a través de la multitud, presentándola con una eficiencia gélida, mi esposa, Elena. La gente sonreía, la felicitaba, ajena a la farsa que estaban presenciando. Elena sonrió, asintió y jugó su papel a la perfección. Estaba hablando con la esposa de uno de los socios de Damián cuando una voz familiar la llamó. Elena. ¿Eres realmente tú? Se giró y su corazón dio un vuelco de genuina alegría. Leonardo. No puedo creerlo. Leonardo Ferreiro era un amigo de la universidad, un carismático y apuesto historiador del arte que ahora era dueño de una de las galerías más prometedoras de la ciudad. Siempre había habido una chispa de coqueteo inofensivo entre ellos. La abrazó cálidamente, un abrazo real y sin complicaciones. Dios mío, estás deslumbrante, dijo, apartándose para mirarla. ¿Qué haces en un nido de tiburones corporativos como este? Elena se rió, una risa genuina que se sintió extraña en sus labios. Es una larga historia. ¿Y tú? Mi galería está patrocinando parte del evento, explicó, sus ojos brillando. Pero verte a ti es, con mucho, lo mejor de la noche. Tenemos que ponernos al día. ¿Cuándo me mostrarás lo que has estado pintando? Damián, que estaba al otro lado de la sala cerrando un trato, sintió un cambio en la atmósfera. Su radar interno, siempre alerta, se activó. Giró la cabeza y los vio. Vio a Elena riendo, su rostro iluminado de una manera que él nunca había provocado. Vio a ese hombre, Leonardo, de pie demasiado cerca de ella, su mano todavía en su brazo, su mirada llena de una admiración descarada. Y entonces, un sentimiento que no había experimentado desde su adolescencia, un monstruo feo y primitivo, se despertó en las profundidades de su ser. Era una oleada de calor blanco y furioso que comenzó en su estómago y se extendió por sus venas. Celos. Puros, irracionales, posesivos. Era ilógico. Ella no era suya. Era un contrato. Pero ver a otro hombre tocarla, hacerla sonreír de esa manera, se sintió como una violación de los términos, una invasión de su territorio. La lógica se disolvió en el ácido de la rabia. Disculpándose bruscamente con el hombre con el que estaba hablando, comenzó a caminar hacia ellos, sus movimientos eran los de un depredador acechando a su presa. Elena no lo vio venir. Estaba tan absorta en su conversación con Leonardo,
tan feliz de conectar con una parte de su antigua vida, que no notó la sombra que caía sobre ellos hasta que fue demasiado tarde. Damián llegó a su lado, y en un movimiento suave pero innegablemente posesivo, deslizó su brazo alrededor de la cintura de Helena, tirando de ella con fuerza contra su costado. Su cuerpo era un muro de músculo tenso. El impacto la dejó sin aliento, su espalda presionada contra su duro pecho. El contacto fue el más íntimo que habían compartido, y fue en público, un acto de posesión flagrante. Leonardo parpadeó, sorprendido por la repentina aparición y la intensidad del hombre. Damián lo miró, sus ojos de acero desprovistos de cualquier calidez. Eran los ojos de un rey que encuentra a un campesino tocando sus joyas. Ferreiro, dijo Damián, su voz un gruñido bajo y sedoso, un ronroneo peligroso. Inclinó la cabeza ligeramente. Veo que ya ha conocido a mi esposa. La forma en que pronunció esas dos últimas palabras, con un énfasis pesado y propietario, no dejó lugar a dudas. No era una presentación, era una advertencia. Una declaración de propiedad. Helena se quedó paralizada, su corazón latiendo salvajemente contra sus costillas. Podía sentir el calor del cuerpo de Damián a través de su vestido, la fuerza de su brazo aprisionándola contra él. Miró su rostro y vio una tormenta en sus ojos, una furia helada que nunca antes había presenciado. La máscara de indiferencia se había roto en 1000 pedazos, y lo que había debajo era algo mucho más aterrador y, para su completo desconcierto, extrañamente emocionante. El orgulloso y frío Damián Valdés estaba celoso. Y su orgullo acababa de traicionarlo de la manera más pública y espectacular posible. Leonardo Ferreiro se quedó helado, su sonrisa amable desvaneciéndose ante la depredadora intensidad de Damián. Alternó la mirada entre el brazo de acero que rodeaba a Helena y el rostro del hombre que parecía dispuesto a arrancarle la cabeza. Siendo un hombre inteligente y socialmente hábil, captó la señal de inmediato. Valdés, reconoció Leonardo, asintiendo con una cortesía que apenas ocultaba su sorpresa. Felicidades por su matrimonio. No tenía idea. Helena, ha sido un placer verte. Con una última mirada a Helena, llena de preguntas y una pizca de preocupación, se disculpó y se mezcló de nuevo con la multitud. El instante en que Leonardo desapareció, el brazo de Damián no se relajó. Al contrario, pareció apretarse más, marcando su posesión. Helena podía sentir los latidos de su corazón, o quizás era el de ella, martilleando furiosamente contra su pecho. Suéltame, siseó entre dientes, tratando de mantener una sonrisa para los observadores curiosos. Estás haciendo una escena. Yo estoy haciendo una escena, replicó él en un murmullo bajo y peligroso, su aliento cálido rozándole la oreja y provocándole un escalofrío involuntario. ¿O la estabas haciendo tú, coqueteando tan abiertamente en mi evento, frente a mis socios? ¿Has olvidado quién eres esta noche? ¿Quién soy? Soy tu prisionera, vestida con las ropas que tú has pagado. No ese es el papel que querías que interpretara, devolvió ella, su voz temblando de rabia. Te exijo que me sueltes ahora mismo. ¿Exiges?, se burló él en voz baja. No estás en posición de exigir nada. Sonríe, querida esposa. Todos nos están mirando. Su mano se deslizó desde su cintura hasta la base de su espalda, un gesto que para el público parecería íntimo y cariñoso, pero que para ella fue una orden inflexible. La guió hacia la terraza, lejos de las miradas indiscretas, su agarre nunca vaciló. Una vez que estuvieron solos, bajo la luz pálida de la luna, la soltó tan abruptamente que ella tuvo que dar un paso atrás para mantener el equilibrio. ¿Qué demonios fue eso, Helena?, espetó, su autocontrol fracturándose visiblemente. Su voz era un látigo. Estaba hablando con un viejo amigo, se defendió ella, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿O es que tus reglas de convivencia también incluyen una lista de personas aprobadas con las que puedo hablar? No te hagas la tonta conmigo, gruñó él, acercándose a ella hasta acorralarla contra la barandilla de piedra. Vi cómo te miraba. Vi cómo lo mirabas tú. Con esa sonrisa que nunca me has dado a mí. ¿Y por qué iba a dártela? Tú mismo lo dijiste, no somos nada el uno para el otro. Somos una transacción. ¿O es que el activo
no puede hablar con otras personas sin el permiso del dueño. La palabra dueño fue un golpe directo a su orgullo, pero también, peligrosamente, a la verdad de lo que sentía en ese momento. La furia en sus ojos se intensificó. Mientras lleves mi nombre, eres un reflejo de mí. Y no permitiré que mi esposa se comporte como una mujerzuela fácil en público. La crueldad de sus palabras la golpeó con la fuerza de una bofetada. Las lágrimas de humillación picaron en sus ojos, pero se negó a derramarlas. Eres vil, susurró ella. Y un hipócrita. Te escondes detrás de tu precioso orgullo, fingiendo que no sientes nada, pero lo que acaba de pasar ahí dentro no fue por proteger tu reputación. Fue algo feo y posesivo. Fue. Se detuvo, sin atreverse a decir la palabra. Él dio el último paso que los separaba, sus cuerpos casi pegados. El frío de la barandilla se sentía en la espalda de Elena, pero el calor que emanaba de Damián era un infierno abrasador. Apoyó las manos a cada lado de ella sobre la piedra, atrapándola por completo. Su rostro estaba a centímetros del de ella. Termina la frase, Elena, la desafió, su voz ahora un susurro ronco, casi seductor en su amenaza. ¿Qué fue lo que viste? Elena tragó saliva, su corazón desbocado. El aroma de su loción y del whisky se mezclaba con el aire nocturno, una combinación embriagadora y peligrosa. Celos, susurró ella. Estaba celoso. Una sonrisa lenta y carente de humor se dibujó en los labios de Damián. No confundas la protección de una inversión con un sentimiento tan vulgar como los celos. Eres mía, Elena. Lo dice el papel que firmamos. Lo dice el anillo en tu dedo. Tu cuerpo, tu tiempo, tu lealtad pública, me pertenecen por los próximos 5 años. Y no comparto mis posesiones. Su mirada bajó a sus labios, y por un momento de infarto, Elena pensó que iba a besarla. El aire se cargó de una electricidad palpable, una mezcla de miedo, rabia y una innegable corriente de atracción. Entendido, murmuró él, su aliento acariciando los labios de ella. Elena no pudo hablar. Solo pudo asentir, sintiéndose a la vez aterrorizada y extrañamente viva. Satisfecho con su sumisión, Damián se apartó. Nuestra noche ha terminado. Nos vamos. La agarró del brazo, con menos fuerza pero con la misma autoridad, y la condujo de vuelta a través del salón. Se despidieron brevemente de un par de personas importantes, Damián con una sonrisa encantadora que no llegaba a sus ojos y Elena con una rigidez que esperaba que nadie notara. El viaje de vuelta en el coche fue un suplicio de silencio. Ninguno de los dos habló. Damián miraba por la ventana la ciudad pasar, su mandíbula tan apretada que parecía que podía romper dientes. Elena estaba en el otro extremo del asiento de cuero, tratando de calmar los temblores de su cuerpo. Lo que había sucedido en la terraza la había sacudido hasta los cimientos. Había visto detrás de la máscara, y lo que había encontrado era un hombre primitivo y posesivo. Y la parte más aterradora era que una pequeña parte de ella había respondido a esa intensidad, a esa cruda demostración de que, al menos de alguna manera, ella le afectaba profundamente. Al llegar a la mansión, él la siguió hasta el gran vestíbulo. Mañana por la mañana, dijo él, su voz de nuevo fría y controlada, mi abogado te contactará para añadir un anexo a nuestro acuerdo prenupcial. Una cláusula de comportamiento social. Elena se giró para encararlo, la incredulidad reemplazando su miedo. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Vas a ponerme por escrito con quién puedo y no puedo hablar? Voy a asegurarme de que entiendas los límites, corrigió él. El incidente de esta noche no se repetirá. No hubo ningún incidente hasta que tú apareciste y te comportaste como un bárbaro, espetó ella, encontrando su voz por fin. Lo único que demostraste es que no tienes ningún control sobre ti mismo. Eso fue un golpe directo. La única cosa que Damián valoraba más que su imperio era su autocontrol. Sus ojos se oscurecieron. En 2 largas zancadas estuvo frente a ella. Agarró su barbilla, obligándola a mirarlo. No me provoques, Elena. No tienes idea de lo poco que me controlé esta noche. Deberías agradecerme que lo único que hice fue sacarte de allí. Su pulgar rozó su labio inferior, un toque que era a la vez una caricia y una amenaza.
Vete a tu ala de la casa. Ahora. Elena se apartó de su toque como si le quemara. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y prácticamente corrió hacia la seguridad de su lado de la mansión, el corazón latiendo con una mezcla de furia y una extraña, perturbadora excitación. Se encerró en su habitación, apoyando la espalda en la puerta, y finalmente dejó que las lágrimas cayeran. Pero ya no eran solo de humillación. Eran de confusión. Odiaba a Damián Valdés. Odiaba su arrogancia, su crueldad, su manía de control. Pero por primera vez, bajo la luna en aquella terraza, había sentido la fuerza de su pasión, aunque fuera una pasión nacida de los celos. Y se odió a sí misma por la pequeña y traicionera parte de su ser que se preguntaba cómo se sentiría ser el objeto de esa pasión si no estuviera teñida de odio. A la mañana siguiente, no hubo ningún anexo del abogado. Damián parecía haberse arrepentido de su amenaza vacía, o quizás su orgullo le impidió llevar a cabo un acto tan abiertamente inseguro. Sin embargo, la atmósfera en la casa había cambiado irrevocablemente. La fría indiferencia había sido reemplazada por una tensión crepitante. Cada vez que se cruzaban, las miradas se prolongaban más de lo necesario, cargadas de las palabras no dichas la noche anterior. Damián se volvió aún más hosco y distante, si eso era posible. Se encerraba en su despacho durante horas, e incluso los empleados de la casa caminaban de puntillas a su alrededor. Elena, por su parte, encontró una nueva determinación. El arrebato de Damián, aunque aterrador, le había revelado una grieta en su armadura. Ella no era solo un objeto para él. Le afectaba. Y esa comprensión, de alguna manera, le devolvió un poco del poder que sentía que había perdido. Unos días después, recibió una llamada. Era Leonardo. Elena, hola. Siento llamar sin avisar, dijo, su voz cálida y genuina. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. Tu, esposo, parecía un poco tenso la otra noche. Espero no haberte causado ningún problema. El alivio y la gratitud inundaron a Elena. No, no te preocupes, Leonardo. Eres muy amable al llamar. Es solo que él es, muy protector de su privacidad. La mentira le supo a ceniza en la boca. Entiendo, dijo él, aunque su tono sugería que no se lo creía del todo. Bueno, la verdadera razón por la que llamaba era para reiterar mi oferta. Me encantaría ver tu trabajo. Sin compromisos. Solo como amigo y admirador del talento. Mi galería está a tu disposición si alguna vez quieres una opinión profesional, o simplemente un lugar para hablar de arte sin tiburones corporativos alrededor. La oferta era como un salvavidas en medio de un océano helado. La posibilidad de tener algo suyo, algo que Damián no pudiera tocar ni controlar. Una pequeña rebelión. Me encantaría, Leonardo. De verdad, dijo ella, una sonrisa genuina formándose en sus labios. Quedaron en verse en su galería el viernes por la tarde. Elena no se lo dijo a Damián. Era su secreto, su primer acto de desafío real desde que se había convertido en la señora Valdés. Pasó los siguientes días en su estudio, trabajando con una energía febril, seleccionando sus mejores piezas, sintiendo una chispa de su antigua yo regresar. El viernes, le dijo a su chofer que la llevara a la ciudad para hacer algunas compras. Se sintió culpable por la mentira, pero la emoción de la libertad la superó. La galería de Leonardo era un espacio luminoso y moderno en el corazón del distrito artístico. Al entrar, Elena sintió que volvía a casa. El olor a pintura al óleo y a madera pulida la calmó al instante. Leonardo la recibió con un abrazo de amigo y la hizo sentir bienvenida. Durante las siguientes 2 horas, se olvidó de Damián, del contrato y de la jaula de oro. Habló de arte, de colores, de técnicas. Leonardo escuchaba con atención, haciendo preguntas inteligentes y ofreciendo elogios sinceros. Elena, esto es, extraordinario, dijo, de pie frente a su cuadro del mar tormentoso. La emoción que transmites aquí, la fuerza, la lucha entre la luz y la oscuridad, es de nivel profesional. Tienes que exhibir esto. Déjame organizar una pequeña exposición para ti. Artistas emergentes. Serías la estrella.
La alegría que sintió Elena fue tan intensa que casi la hizo llorar. Era validación. Era un propósito. No sé si puedo, comenzó ella, pensando en la inevitable furia de Damián. ¿Por qué no? ¿Por tu esposo?, preguntó Leonardo suavemente. Elena, el talento como el tuyo no merece estar encerrado. Tenía razón. Déjame pensarlo, dijo ella, pero en su corazón ya había tomado una decisión. Iba a hacerlo. Mientras tanto, en la Torre Valdés, Damián terminaba su día. Estaba revisando los informes de seguridad de la mansión, algo que hacía por costumbre, cuando un detalle llamó su atención. Un informe de su equipo de seguridad, el mismo que lo mantenía informado sobre amenazas a la empresa, incluía un seguimiento discreto de los movimientos de Elena para garantizar su seguridad. Leyó la línea: la señora Valdés se desvió de la zona comercial y pasó 2 horas y 14 minutos en la Galería Ferreiro. El nombre lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Ferreiro. Leonardo Ferreiro. La rabia fue instantánea y volcánica. Ella le había mentido. Se había escabullido para verse con ese hombre. El mismo hombre que había provocado su arrebato en la fiesta. El monstruo de los celos, que había estado dormido durante días, despertó rugiendo, más hambriento y furioso que antes. Las imágenes inundaron su mente: Elena riendo con Leonardo, mostrándole sus pinturas, quizás sus manos rozándose. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió. Ella es mía, pensó, la idea resonando en su cráneo con una certeza primitiva. Mía. No le importaba que fuera ilógico. No le importaba el contrato. En ese momento, solo importaba el instinto territorial de un hombre que ve a un rival rondando a su pareja. Cuando Elena regresó a la mansión esa tarde, flotando en una nube de felicidad y esperanza, lo encontró esperándola en el vestíbulo. La atmósfera era tan fría que el calor del día exterior se disipó al instante. La forma en que la miraba, de pie junto a la escalera, con las manos en los bolsillos y una expresión de furia helada, le erizó el vello de la nuca. ¿Buenas compras?, preguntó, su voz peligrosamente suave. El corazón de Elena se hundió. Sí, encontré algunas cosas, mintió débilmente, su alegría evaporándose. Él sonrió, una sonrisa que no tenía nada de humor. Era el gesto de un depredador a punto de atacar. Qué curioso. Porque mi información dice que tus compras tuvieron lugar en una galería de arte. La galería de Leonardo Ferreiro. El pánico se apoderó de Elena. ¿Me has estado espiando?, preguntó, su voz una mezcla de miedo e indignación. Te he estado protegiendo, corrigió él, dando un paso hacia ella. Es mi deber. Y parece que de quien tengo que protegerte es de ti misma y de tu falta de juicio. ¿Falta de juicio? Fui a ver a un amigo. Fui a hablar de mi arte, la única cosa en este mundo que todavía es mía. Su voz se elevó, impulsada por la injusticia. Y eso es exactamente lo que me preocupa, rugió él, perdiendo el control. Tú, arte. ¿Y qué sigue? ¿Una exposición? ¿Entrevistas? Ver tu cara sonriente en todas las revistas junto a la de él, mientras el mundo se pregunta qué clase de estúpido es Damián Valdés que deja que su esposa se exhiba de esa manera. Esto no tiene nada que ver contigo. Es sobre mí. Todo lo que haces tiene que ver conmigo desde el momento en que aceptaste este matrimonio, gritó, avanzando hasta que estuvo a centímetros de ella. Me mentiste. Te escabulliste a mis espaldas para verte con un hombre al que claramente le advertí que se mantuviera alejado. Tú no le advertiste nada. Te comportaste como un animal posesivo. Y él es mi amigo. No quiero que lo veas más. No puedes prohibirme eso. No eres mi dueño. Sí que lo soy, gritó, y en ese momento, la última barrera de su control se hizo añicos. La agarró por los brazos, su rostro una máscara de furia, celos y algo más profundo, algo que parecía desesperación. Eres mi esposa. Mi esposa. En el papel, le gritó ella de vuelta, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Como tú siempre me recuerdas. Un simple contrato. Y pues el contrato acaba de cambiar, gruñó,
Y antes de que Elena pudiera procesar sus palabras, antes de que pudiera siquiera respirar, él estrelló su boca contra la de ella. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un acto de posesión. Un beso hambriento, furioso, desesperado. Fue la culminación de semanas de tensión reprimida, de deseo negado, de celos hirvientes. Sus labios eran duros y exigentes, reclamándolos de ella con una ferocidad que la dejó sin aliento. Una mano se enredó en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás, mientras la otra la sujetaba firmemente por la cintura, pegando su cuerpo contra el suyo. Elena luchó por una fracción de segundo, golpeando sus puños contra su pecho. Pero entonces, algo cambió. El shock dio paso a una oleada de calor que la recorrió de pies a cabeza. Su ira, su miedo, todo se fundió en la ardiente presión de su boca. El beso no era solo ira, había una desesperación innegable en él, una necesidad cruda que resonaba con la propia soledad de ella. Dejó de luchar. Sus manos se abrieron contra su pecho. Y para su absoluto horror y secreta emoción, una parte de ella comenzó a responder, a inclinarse hacia la tormenta, a devolver el beso con una fracción de su propia hambre reprimida. Sintió un gemido vibrar en el pecho de Damián, y la presión de sus labios se suavizó un poco, volviéndose menos una conquista y más una exploración desesperada. El beso duró una eternidad y un segundo. Cuando finalmente se separó, ambos estaban jadeando, sus pechos subiendo y bajando con fuerza. Los ojos de Damián estaban oscuros, llenos de una tormenta de emociones que Elena no podía descifrar, furia, triunfo, deseo y arrepentimiento. La miró a los labios, ahora hinchados y rojos por su beso, y luego a sus ojos. Una expresión de horror cruzó su rostro, como si acabara de darse cuenta de lo que había hecho, de cuánto se había revelado. Sin decir una palabra más, la soltó como si se hubiera quemado, se dio la vuelta y subió las escaleras de dos en dos, desapareciendo en la oscuridad del pasillo que conducía a su ala. Elena se quedó sola en el vestíbulo, temblando incontrolablemente, una mano en sus labios todavía palpitantes. El sabor de él, a whisky y a Damián, permanecía. La farsa se había hecho añicos. El odio fingido, el orgullo inquebrantable, todo había sido borrado por la innegable verdad de ese beso. No la odiaba. La deseaba. Y ese conocimiento era mucho más peligroso que su indiferencia. Cambiaba todas las reglas y la dejaba a ella en un territorio desconocido y aterrador, donde el odio y el amor ardiente estaban a un solo beso de distancia. El eco del beso resonó en el silencio de la mansión mucho después de que Damián hubiera desaparecido. Elena permaneció inmóvil, con los dedos todavía presionados contra sus labios, que ardían con el recuerdo del asalto de Damián. Su mente era un torbellino de contradicciones. Odiaba lo que había hecho, la forma en que había usado la fuerza para imponer su voluntad, para marcarla como suya. Era la máxima expresión de su arrogancia y posesividad. Pero una parte traicionera y honesta de sí misma no podía negar la cruda electricidad que había sentido, la forma en que su cuerpo, hambriento de cualquier tipo de afecto o conexión después de meses de fría soledad, había respondido a su desesperado acto de pasión. Subió las escaleras con piernas temblorosas, dirigiéndose a su estudio, su único santuario. Pero en lugar de consuelo, los lienzos ahora parecían burlarse de ella. Su arte, su escape, había sido el catalizador de esta explosión. Damián no solo quería controlar su vida, ahora también quería controlar su alma, la única parte que ella creía libre. Esa noche, el sueño la eludió. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la presión de su boca, veía la furia y el deseo ardiendo en sus ojos. En el otro lado de la casa, Damián no estaba mejor. Se encerró en su despacho, una botella de whisky por compañía. Se sirvió una copa tras otra, pero el alcohol no lograba apagar el fuego en su sangre ni silenciar la voz en su cabeza que lo llamaba débil. Había perdido el control. Él, Damián Valdés, el maestro de la estrategia y la contención emocional, se había rebajado a un acto de pura, primitiva y animal posesión. Había cruzado una línea que se había jurado a sí mismo no cruzar jamás. Había roto su regla más importante, nunca dejar que ella viera cuánto le afectaba. El sabor de sus labios lo atormentaba, una mezcla adictiva de inocencia y desafío. La forma en que,
por un instante, ella había dejado de luchar y había respondido a su beso. Ese breve momento de rendición lo había sacudido hasta la médula. No había sido solo lujuria. Había sido una necesidad visceral de reclamarla, de borrar la imagen de ella con otro hombre, de hacerla innegablemente suya de una manera que un contrato nunca podría lograr. Se odiaba por ello. Se odiaba por su debilidad y, sobre todo, odiaba la abrumadora certeza de que quería hacerlo de nuevo. Al día siguiente, una nueva guerra fría se instaló en la mansión, pero esta vez estaba cargada de una conciencia compartida. El aire crepitaba con lo tácito. Evitaron el desayuno. Evitaron los pasillos. Era como si un campo de minas invisible hubiera sido plantado entre sus dos mundos. Finalmente, después de 2 días de un silencio ensordecedor, Elena supo que no podía continuar así. La incertidumbre la estaba matando. Respiró hondo y se armó de valor, saliendo de su ala y dirigiéndose directamente al despacho de Damián. No se molestó en tocar. Abrió la puerta y entró. Él estaba de pie junto al ventanal, de espaldas a ella, mirando la ciudad. Estaba tan quieto que parecía tallado en piedra. Necesitamos hablar, dijo ella, su voz más firme de lo que se sentía. Él se giró lentamente. Su rostro era una máscara indescifrable, pero sus ojos estaban ensombrecidos, delatando sus noches de insomnio. ¿Sobre qué?, preguntó, su voz ronca. Sobre lo que pasó. Sobre ese beso. El hecho de pronunciar la palabra en voz alta hizo que el recuerdo volviera con fuerza para ambos. No hay nada de qué hablar, dijo él con frialdad. Fue un error. Un lapso de juicio. No volverá a suceder. Un lapso de juicio, repitió ella, incrédula. Tú me acorralaste, me gritaste y luego, me besaste a la fuerza. Eso es más que un lapso de juicio, Damián. Es abuso. Su acusación lo golpeó. Pudo ver un destello de dolor en sus ojos antes de que la máscara de hielo volviera a su lugar. Llámalo como quieras, se encogió de hombros, un gesto que minimizaba su transgresión deliberadamente. Pero no cambia el hecho de que te escabulliste para verte con otro hombre. Provocaste la situación. Yo no provoqué nada, exclamó ella, avanzando hacia el escritorio. Tú no soportas la idea de que yo tenga una vida propia, una vida que no gire a tu alrededor. Tienes miedo, Damián. Tienes pánico de sentir algo, cualquier cosa que no sea poder y control, así que destruyes todo lo que se acerca demasiado. ¿Cómo hiciste conmigo en el vestíbulo? Su arrebato pareció romper algo en él. Dejó el ventanal y se acercó al escritorio, apoyando las manos sobre la madera pulida y inclinándose hacia ella. Tú no sabes nada sobre mí, siseó. Ah, ¿no? Sé que tu orgullo es tan frágil que no puedes admitir que estás celoso de que alguien me preste atención. Sé que finges odiarme porque la atracción que sientes por mí te aterra, porque es una variable que no puedes controlar en tu perfecta ecuación de vida. Estaba exponiendo todas sus inseguridades, y él lo sabía. Cada palabra era un golpe certero. La ira volvió a sus ojos, pero esta vez era diferente, más defensiva. Suficiente, ordenó. Sal de mi despacho. No, no me iré hasta que hablemos de esto de verdad, insistió Elena. Estableciste unas reglas al principio de esta farsa, reglas que tú mismo rompiste. O renegociamos los términos, o te juro que haré de los próximos 4 años y medio de tu vida un infierno. La amenaza, viniendo de ella, lo sorprendió. Vio en ella una nueva fuerza, una que él mismo había despertado con su brutalidad. Un destello de respeto, no deseado y molesto, apareció en su mirada. Se enderezó y la miró durante un largo y tenso minuto. Bien, dijo finalmente, cediendo. ¿Qué quieres? Quiero mi libertad, dijo ella, con una claridad que la sorprendió a sí misma. Dentro de los límites de este ridículo contrato. Quiero poder ver a mis amigos, incluyendo a Leonardo. Quiero seguir con mis planes para la exposición de arte. Y quiero que dejes de espiarme. Tendrás mi lealtad pública como tú, esposa, como requiere el trato. Cumpliré con mis deberes sociales. Pero mi vida personal, mis pensamientos y mis pasiones, son míos.
Y no volverás a poner tus manos sobre mí nunca más sin mi permiso. ¿Entendido? Era un ultimátum audaz, pero Damián no se rió. Vio la determinación de hierro en sus ojos. Sabía que la había llevado al límite y que ella no estaba bromeando. Si seguía presionándola, ella podría rebelarse de una manera que realmente dañara su imagen pública, el único tipo de daño que él temía. Para él, todo era un cálculo. Mantenerla aplastada bajo su control ahora requeriría más energía y crearía más riesgos que simplemente ceder. Era una decisión de negocios. O al menos eso se dijo a sí mismo. Acepto tus términos, dijo, con una formalidad helada que negaba la naturaleza íntima de su conversación. Con una condición. ¿Cuál?, preguntó ella con recelo. Harás tu exposición. Verás a tus amigos. Pero Ferreiro no puede ser el que organice tu evento. El conflicto de intereses es inaceptable. Haré que mi fundación, que apoya a nuevos artistas, la patrocine. Se hará en una galería neutral, de forma profesional. Sin la participación personal de tu admirador. Era una jugada brillante. No se lo estaba prohibiendo, se lo estaba facilitando. Pero al hacerlo, se insertaba a sí mismo en el centro de su único logro, tomaba el control de su pequeña rebelión. Era una forma de dominarla a través de la generosidad, más sutil y mucho más difícil de combatir que su agresión abierta. Elena lo vio como la manipulación que era, pero también reconoció que rechazar la oferta parecería irracional y solo confirmaría sus sospechas sobre Leonardo. Era una píldora amarga de tragar. De acuerdo, asintió finalmente. Será a tu manera. Pero las otras condiciones se mantienen. Especialmente la última. Sus ojos se encontraron, y la memoria del beso colgó entre ellos, una promesa y una advertencia. Esa condición, dijo Damián, su voz bajando un tono, dependerá enteramente de que no me des razones para romperla. Sin decir más, volvió a su ventanal, dándole la espalda. Era un despido claro. Elena salió de la oficina sintiéndose a la vez victoriosa y extrañamente vacía. Había ganado la batalla, pero la guerra emocional apenas comenzaba. Las siguientes semanas fueron una extraña danza de diplomacia y distancia. Fiel a su palabra, Damián movilizó los recursos de su fundación. En pocos días, un curador profesional contactó a Elena, se aseguró la galería más prestigiosa del distrito artístico y se fijó una fecha para su primera exposición. Damián estaba cumpliendo su parte del trato, pero de una manera que la dejaba sintiéndose en deuda. Mantenía una distancia física rigurosa. Si se encontraban, él la trataba con una cortesía tan fría y formal que era casi más insultante que su anterior hostilidad. Elena se sumergió en los preparativos de la exposición. Fue un torbellino de actividad que la mantuvo ocupada y le dio un renovado sentido de propósito. Habló con Leonardo por teléfono para explicarle la situación. Él fue comprensivo, aunque ella pudo sentir su decepción. Lo entiendo, Elena, dijo. Damián es un hombre poderoso. Si patrocinar tu exposición es su forma de marcar territorio, entonces que así sea. Lo importante es que tu trabajo vea la luz. Estaré allí en la inauguración, en primera fila, animándote. Su apoyo incondicional era un bálsamo para su alma. La noche de la inauguración llegó. Elena estaba un manojo de nervios. Se puso un vestido rojo sencillo pero elegante, un color audaz que reflejaba la confianza que quería proyectar. Damián apareció para acompañarla, como había prometido. Llevaba un traje gris oscuro, su presencia era una imponente mezcla de poder y elegancia. No le dijo que estaba hermosa, pero sus ojos se detuvieron en ella un segundo más de lo necesario, y eso fue suficiente para que el corazón de Elena latiera un poco más rápido. La galería estaba abarrotada. Críticos de arte, coleccionistas, miembros de la alta sociedad y periodistas pululaban por el espacio, todos atraídos por el rumor de la misteriosa esposa del magnate Damián Valdés que resultaba ser una talentosa artista. Damián jugó su papel a la perfección. Era el esposo orgulloso, presentándola a gente influyente, hablando de su descubrimiento de su talento oculto, tejiendo una narrativa que lo dejaba a él como el mecenas benévolo en lugar del carcelero.
Elena se sentía incómoda con la farsa, pero el murmullo de admiración genuina por sus pinturas la embriagaba. La gente veía más allá del drama, veían su arte. Y les gustaba. En un momento, mientras hablaba con un crítico, vio a Leonardo entrar. Él le sonrió desde el otro lado de la sala y levantó su copa en un brindis silencioso. Ella le devolvió la sonrisa, un gesto de gratitud pura. Al otro lado de la sala, Damián lo vio todo. Vio la sonrisa íntima que intercambiaron, un lenguaje secreto al que él no tenía acceso. La bilis de los celos subió por su garganta, agria y familiar. Se había dicho a sí mismo que había superado eso, que su nuevo acuerdo era lógico y controlable. Pero estaba equivocado. Ver a Leonardo allí, mirando a su esposa con una adoración no disimulada, lo enfureció. Era un intruso en su mundo, un recordatorio de la libertad y la elección que a Elena se le había negado, y que él le había negado. Más tarde, Damián se acercó a ella mientras estaba sola por un momento, contemplando su propio cuadro del mar embravecido. Parece que tu amigo es fiel a su palabra, comentó, su voz neutral pero con un borde afilado. Elena se tensó. Vino a apoyarme. Es lo que hacen los amigos. Ah, sí. Amigos, se burló suavemente. ¿Crees que soy estúpido, Elena? ¿Crees que no veo cómo te mira? Quiere algo más. Y tú lo disfrutas. Disfruto de tener a alguien en mi vida que no me trata como a una posesión o un problema, replicó ella, girándose para encararlo. ¿Disfrutas que alguien aprecie mi arte por lo que es, y no como una herramienta para mejorar su propia imagen? Su comentario dio en el blanco. Una nube de ira oscureció los ojos de Damián. ¿Eso es lo que crees? ¿Que todo esto, dijo, haciendo un gesto a la galería, a la multitud, es solo por mi imagen? Bueno, no lo es. Es tu fundación. Tu evento. Tus invitados. Yo solo soy la pieza central de tu último proyecto de caridad, la artista torturada rescatada por el gran Damián Valdés. Es una gran historia para la prensa. Su ingratitud, como él la veía, lo enfureció. Después de todo lo que había hecho, después de ceder, ¿así era como ella se lo pagaba? He cumplido mi palabra, dijo, su voz bajando a un gruñido. Te di lo que querías. Pero si sigues provocándome, si sigues exhibiendo tu conexión con ese hombre frente a mí. ¿Qué? Lo retó ella. ¿Romperás nuestra nueva tregua? ¿Volverás a besarme en un ataque de rabia? Porque déjame decirte algo, Damián, esta vez no me quedaré callada. El desafío abierto, la mención de su beso prohibido en un lugar público, fue demasiado. Agarró su brazo, con fuerza, y la arrastró hacia una pequeña oficina vacía en la parte trasera de la galería. Cerró la puerta de un portazo. Estás tratando de humillarme, exigió, su rostro a centímetros del de ella, la furia vibrando en cada músculo de su cuerpo. No, susurró ella, su desafío menguando ante su ira. Estoy tratando de sobrevivir. La palabra sobrevivir lo detuvo en seco. Golpeó la pared junto a su cabeza con el puño, una explosión de frustración contenida. El sonido hizo que Elena se estremeciera. Él se apoyó en la pared, de repente pareciendo cansado, derrotado. No sabes lo difícil que es esto, murmuró, más para sí mismo que para ella. ¿Qué es difícil?, se atrevió a preguntar ella en voz baja. ¿Verte florecer? ¿Verte ser feliz por algo que no te di yo? Él la miró, y por primera vez, ella vio más allá de la ira y el orgullo. Vio una profunda y arraigada inseguridad. Es difícil, verte con él, admitió, la confesión pareció costarle un esfuerzo físico inmenso. Porque él te ve como yo quiero verte, pero no me lo permito. Él puede ofrecerte la libertad que yo te quité. Te mira con admiración, y yo, solo sé cómo controlar. El momento de cruda honestidad la dejó sin aliento. Era la admisión más personal que jamás le había hecho. Vio al hombre detrás del monstruo, a la persona enterrada bajo capas de poder y orgullo. Un impulso de compasión, inesperado y abrumador, la recorrió. Lentamente, levantó la mano y la colocó sobre su brazo. Él se tensó al principio, pero no se apartó. Su piel era cálida,
Su músculo estaba tenso bajo su palma. No tienes que controlarme, Damián, susurró ella. No soy una empresa que adquirir. Soy una persona. Él bajó la mirada a la mano de ella sobre su brazo y luego la miró a los ojos. La furia había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad desnuda que la desarmó por completo. Lentamente, levantó su propia mano y cubrió la de ella, sus dedos entrelazándose con los suyos. El contacto fue suave, tentativo, una pregunta silenciosa. En la calidez de su agarre, en la suavidad de su piel, Damián sintió algo que había estado evitando durante años, una conexión. Un calor que se extendía desde su mano hasta su pecho, descongelando una parte de él que creía congelada para siempre. El ruido de la fiesta en la otra habitación parecía desvanecerse. En esa pequeña oficina, solo existían ellos dos. ¿Por qué me odias tanto?, susurró él. La pregunta no era una acusación, sino una súplica genuina por entender. No te odio, respondió ella con la misma sinceridad, su corazón doliendo por la confesión en los ojos de él. Odio como me hace sentir a veces. Como un objeto, una carga. Odio tu orgullo. Pero a ti, no te odio, Damián. Creo que empiezo a entenderte. Su confesión pareció liberarlo de alguna carga invisible. La tensión en sus hombros se relajó. Miró sus labios, y esta vez no había ira en sus ojos, solo una pregunta. Un anhelo. Inclinó la cabeza, lentamente, dándole tiempo para retirarse. Ella no lo hizo. Se quedó allí, con su mano en la de él, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y anticipación. Cuando sus labios se encontraron por segunda vez, no había nada de la furia de la primera vez. Fue un beso de rendición. Tentativo al principio, un roce suave, una pregunta. Elena respondió abriendo ligeramente sus labios, y él lo tomó como la invitación que era. El beso se profundizó, volviéndose explorador, lleno de una ternura que Damián no sabía que poseía. Sus manos subieron para acunar el rostro de ella, sus pulgares acariciando sus mejillas. Una de las manos de Elena se deslizó desde su brazo hasta su nuca, sus dedos enredándose en su cabello suave. No había posesión en ese beso, solo descubrimiento mutuo. Un reconocimiento silencioso de la batalla que ambos habían estado librando y una tregua firmada no en papel, sino con la calidez de sus bocas. Era un beso que decía te veo, un beso que prometía, por primera vez, la posibilidad de algo real. Se separaron lentamente, con la respiración entrecortada. Se miraron a los ojos, y el mundo había cambiado. La guerra había terminado, pero lo que vendría después, esta frágil paz, era un territorio aún más desconocido y aterrador. ¿Por qué si ya no había odio que los mantuviera a distancia, que los detendría de caer en algo que se parecía peligrosamente al amor? Elena susurró su nombre como si fuera una oración. Y en ese instante, el sonido de alguien llamándola desde el pasillo rompió el hechizo. Elena, ¿estás ahí? El crítico de The Art Chronicle quiere hablar contigo. Damián parpadeó, la máscara volviendo a su lugar por puro instinto, pero los bordes estaban agrietados. Soltó sus manos y dio un paso atrás, creando distancia. Deberías ir, dijo, su voz ronca. Ella asintió, aturdida. Mientras salía de la oficina para regresar a la luz y el ruido, se sentía como si hubiera dejado una parte de sí misma en esa pequeña habitación oscura. La exposición fue un éxito rotundo. Sus pinturas se vendieron. Los críticos la aclamaron. Pero la única reseña que le importaba era la que se había escrito en el silencio de esa oficina, la que había sentido en los labios de su esposo. De camino a casa, no hablaron, pero el silencio ya no era un arma. Estaba lleno de la promesa y el terror de lo que habían compartido. Al llegar a la mansión, cuando se encontraron en el vestíbulo, el lugar de su primera y violenta confrontación, se detuvieron. ¿Irás a tu ala?, preguntó ella suavemente, la pregunta suspendida en el aire. Él la miró, sus ojos grises buscando en los de ella la respuesta a una pregunta que no se atrevía a formular. Esta casa es grande, dijo él, su voz era un murmullo bajo. Demasiado grande para dos extraños. Quizás es hora de que solo haya un lado. No fue una orden.
Fue una oferta. Una invitación a cruzar el último puente que los separaba. Elena miró por el pasillo que llevaba a su solitaria ala de la casa, y luego miró la gran escalera que llevaba a la de él. Sabía que subir esa escalera significaba dejar atrás la seguridad de su ira y entrar en un futuro incierto. Pero por primera vez desde que se había casado, no sentía miedo. Sintió esperanza. Y lentamente, asintió. La decisión no fue tomada con palabras, sino con un simple asentimiento que alteró el universo de su matrimonio. Damián no le ofreció la mano ni intentó guiarla. En cambio, dio un solo paso hacia un lado, cediéndole el paso, dejándola tomar la iniciativa. Era un gesto sutil, pero para Elena, significaba todo. Era un reconocimiento de su albedrío, un marcado contraste con todas sus interacciones previas. Ella tomó la primera bocanada de aire del nuevo mundo que estaban creando y subió el primer escalón de la gran escalera. Cada paso sobre el frío mármol parecía resonar en el silencioso vestíbulo. No miró hacia atrás para ver si la seguía, de alguna manera, podía sentir su presencia detrás de ella, una sombra protectora en lugar de una amenazante. Su corazón latía con una fuerza que era una mezcla de nerviosismo y una extraña sensación de volver a casa, aunque nunca había estado en el ala oeste. La habitación principal de Damián era vasta, decorada con una masculinidad minimalista. Tonos de gris, negro y maderas oscuras. Una enorme cama con sábanas de color carbón dominaba el espacio, y unas puertas de cristal del suelo al techo se abrían a un balcón privado con vistas a las luces de la ciudad. Era el cuarto de un rey solitario en su fortaleza. Él entró detrás de ella y cerró la puerta suavemente. El sonido del clic pareció sellar su decisión. Por un momento, se quedaron en un silencio incómodo, dos extraños en el precipicio de la intimidad. Fue Damián quien rompió la tensión. Elena, dijo, su voz era apenas un murmullo. Ella se giró para mirarlo. Él no se había movido para acercarse. Permanecía junto a la puerta, como dándole todo el espacio del mundo. Antes de que algo más suceda. Necesito que sepas la verdad. Elena frunció el ceño, confundida. ¿La verdad sobre qué? Sobre por qué accedí a este matrimonio. ¿Por qué soy, como soy? Se pasó una mano por el cabello, un gesto de vulnerabilidad que ella nunca le había visto hacer. Ricardo no solo era mi mentor. Él me sacó de la nada. Yo era un huérfano, un chico de la calle con demasiada inteligencia y demasiada rabia. Él vio algo en mí. Me educó, me dio un propósito. Todo lo que soy, todo lo que tengo, es gracias a él. Elena lo escuchaba, absorta. Era una parte de su historia que nunca había conocido, una pieza del rompecabezas que explicaba tantas cosas. Cuando él murió y dejó esa cláusula, continuó, su voz cargada de una emoción reprimida, al principio me enfurecí. Sentí que me estaba manipulando. Pero luego, lo entendí. Ricardo me conocía mejor que nadie. Sabía que me había convertido en una máquina, que había cerrado mi corazón por miedo. Miedo de volver a perder a alguien. Miedo de ser vulnerable como lo fui de niño. Dio un paso hacia ella, luego otro. La cláusula no era para proteger la empresa, Elena. Era para protegerme a mí. De mí mismo. Y para protegerte a ti. Él quería darme a alguien a quien cuidar, a alguien que me enseñara a ser humano de nuevo. Y me aterrorizaba. La idea de que pudieras llegar a importarme, me aterraba más que perder todo el dinero. Sus ojos grises estaban llenos de un dolor antiguo y una sinceridad desgarradora. Por eso te alejé. Por eso fui cruel. No era odio. Era pánico. Cada vez que me mirabas, cada vez que sonreías, sentía que los muros que había construido durante años empezaban a derrumbarse. Y cuando te vi con Ferreiro, tan feliz, tan libre, vi al hombre que tú te merecías y que yo nunca podría ser. Y el orgullo y el miedo me convirtieron en el monstruo que viste. La confesión la despojó de todas las defensas que le quedaban. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero no eran de tristeza, sino de una profunda y abrumadora empatía. Él no era el villano de su historia. Era otro prisionero,
atrapado en una jaula que él mismo había construido. Acortó la distancia entre ellos y, esta vez, fue ella la que levantó las manos para acunar su rostro. Sus mejillas estaban ásperas por la sombra de la barba, reales y humanas. Damián, susurró, su voz rota por la emoción. Tú no eres un monstruo. Él cerró los ojos, inclinándose hacia su tacto como un hombre hambriento de afecto. Colocó sus manos sobre las de ella, que sostenían su rostro, aferrándose a ella como a un ancla en una tormenta. He sido un imbécil, murmuró contra sus palmas. Un completo imbécil. Te he hecho daño. He herido tu espíritu. ¿Podrás perdonarme alguna vez? No hay nada que perdonar, respondió ella, su voz temblorosa. Ambos estábamos atrapados en la voluntad de un hombre que nos amaba a su manera. Hemos estado luchando en bandos opuestos de la misma guerra. Lentamente, Damián abrió los ojos. Miró su rostro, memorizando cada detalle como si la viera por primera vez. No quiero pelear más, Elena. Yo tampoco, susurró ella. Él se inclinó y la besó. Este tercer beso fue diferente a los otros dos. No tenía la furia del primero ni la sorpresa del segundo. Este beso estaba lleno de intención. Era un beso de promesa, de perdón. Suave, profundo y abrumadoramente tierno. Era la comunicación silenciosa de dos almas solitarias que finalmente habían encontrado un hogar la una en la otra. Él la levantó en sus brazos como si no pesara nada, y ella envolvió las piernas alrededor de su cintura, nunca rompiendo el beso. La llevó hasta la cama y la depositó suavemente sobre las sábanas de seda. Se cernió sobre ella, apoyándose en sus codos, y la miró. ¿Estás segura?, preguntó, su voz ronca por el deseo, pero sus ojos estaban llenos de respeto. Quería darle una última oportunidad para decir que no. Elena le respondió entrelazando sus dedos en su nuca y tirando de él hacia abajo para otro beso. Esa noche, hicieron el amor. No fue solo un acto físico. Fue el desmantelamiento final de todos los muros, la unión de dos personas que habían comenzado como adversarios en una transacción comercial y habían descubierto una conexión mucho más profunda. En los brazos del otro, no eran el millonario implacable y su esposa trofeo. Eran solo Damián y Elena. Y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos se sentía solo. Los meses que siguieron fueron una revelación. Descubrirse el uno al otro fue como explorar un nuevo continente. Elena descubrió que detrás de la fachada de empresario despiadado de Damián, había un hombre con un humor seco y una mente brillante que se deleitaba en debatir sobre arte e historia con ella. Descubrió que le encantaba el café fuerte por la mañana y que a veces, cuando creía que nadie lo veía, sonreía mientras la observaba pintar en su estudio. Damián, por su parte, descubrió la fuerza y la resistencia que se escondían tras la apariencia delicada de Elena. Admiraba su pasión por su arte, su bondad innata y la forma en que su risa podía iluminar la antes silenciosa mansión. Ella lo desafiaba, se enfrentaba a él cuando su arrogancia natural asomaba la cabeza, y lo amaba no por su poder o su dinero, sino por el hombre vulnerable que le había mostrado su alma esa noche en su habitación. Empezaron a crear sus propias tradiciones. Desayunaban juntos, hablando de sus planes para el día. Él salía del trabajo más temprano para cenar con ella. Los fines de semana, exploraban la ciudad, visitando museos que a él nunca le habían interesado o asistiendo a conciertos de música clásica que ella adoraba. Se convirtieron en socios, en amigos, en amantes. Se enamoraron profunda y verdaderamente, de una manera que Ricardo de la Torre solo podría haber soñado. Por supuesto, no todo fue perfecto. El orgullo de Damián seguía siendo una parte de él, y su instinto de control a veces resurgía. En una ocasión, se enteró de que Leonardo Ferreiro la había invitado a participar en una exposición colectiva en París. Sus celos primitivos brillaron en sus ojos por un instante. Pero antes de que pudiera decir algo, se detuvo. Respiró hondo y miró a Elena. Vio la emoción en sus ojos, la oportunidad que significaba para ella. Y en lugar de prohibir o controlar, dijo, ¿París? Suena maravilloso. Siempre he querido llevarte allí. Podríamos hacer un viaje.
Elena se le echó a los brazos, su corazón rebosante de amor por el esfuerzo que él hacía. Él estaba aprendiendo. Estaba cambiando. Por ella. El 5º aniversario de su boda se acercaba, la fecha que marcaría el final de su contrato. La cláusula nunca se mencionaba, pero flotaba en el aire, una pregunta sin respuesta. Una tarde, estaban sentados en el jardín, viendo el atardecer. Elena estaba apoyada en el hombro de Damián, sus manos entrelazadas. El abogado Méndez llamó hoy, dijo Damián en voz baja. Para confirmar que el plazo de 5 años se cumplirá la semana que viene. Todos los activos serán transferidos permanentemente a mi nombre. Elena no dijo nada. El propósito original de su unión había llegado a su fin. «¿Estás pensando en dejarme ahora que he asegurado la fortuna?», bromeó Damián, pero había una nota de ansiedad real en su voz. Elena se incorporó para mirarlo a los ojos. «¿Estás planeando echarme ahora que ya no me necesitas para quedarte con tu imperio?». Él le tomó la cara entre las manos, su expresión mortalmente seria. «Elena, este imperio no significa nada sin ti. La mansión, la compañía, el dinero, son solo cosas. Ladrillos y papel. Tú eres mi hogar. Eres mi vida». Lágrimas de felicidad brotaron de los ojos de Elena. «Entonces creo que te quedarás atascado conmigo por mucho más tiempo que 5 años, Damián Valdés». Él sonrió, una sonrisa genuina y llena de alivio. Ese siempre fue el plan de Ricardo. El verdadero contrato. Y quiero hacer las cosas bien. Se deslizó de la banca y se arrodilló sobre una rodilla en el césped. Sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. No era un anillo llamativo, sino una simple y elegante banda de platino grabada. Elena de la Torre Valdés. Ya eres mi esposa ante la ley. Pero quiero que lo seas por elección. Nuestra elección. ¿Te casarías conmigo, de nuevo, sin testamentos ni condiciones, solo porque no puedo imaginar un solo día de mi vida sin ti? Sí, susurró ella entre lágrimas. Sí, 1000 veces sí. Se deslizó del banco para arrodillarse frente a él y lo besó, un beso lleno de la certeza de un amor que había sido forjado en el fuego del orgullo y la ira, pero que había emergido más fuerte y puro que cualquier otro. Unos años más tarde, la risa de un niño pequeño resonaba en los pasillos de la gran mansión. Un niño con el cabello oscuro de su padre y los ojos color miel de su madre. Damián y Elena lo miraban jugar en el mismo jardín donde se habían comprometido por segunda vez, sus corazones llenos de una felicidad que nunca creyeron posible. Ricardo de la Torre les había dado a ambos un regalo, no una fortuna, sino la oportunidad de encontrar el uno en el otro la pieza que les faltaba para estar completos. La historia de Damián y Elena es un poderoso recordatorio de que a veces las circunstancias más extrañas pueden llevarnos al amor más verdadero. Fingió odiarla para proteger un orgullo construido sobre el miedo y la soledad, pero los celos, esa emoción cruda e incontrolable, se convirtieron en la llave que abrió su corazón. Descubrieron que el amor verdadero no se trata de control, sino de rendición, no de poder, sino de vulnerabilidad. Aprendieron que para construir un futuro, a veces hay que derribar las fortalezas del pasado, y que la herencia más valiosa no se encuentra en un testamento, sino en la promesa de un amor que elige quedarse, día tras día. Mucho después de que se cumplan todas las cláusulas. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.